Cuando comenzamos el análisis de una estructura, una de las tareas que necesitamos realizar es la integración de cargas, también llamada metrado de cargas. Para ello, en primera instancia, debemos identificar qué tipo de cargas es posible que actúen en la estructura que se está sometiendo a análisis. Luego, determinar la magnitud probable que estas cargas pueden llegar a tener y, por último, establecer la extensión de la zona de aplicación de tales cargas. Otros conceptos a tomar en cuenta para este proceso son el de trayectoria de cargas y el de áreas tributarias, temas que tendrán su propio video más adelante en este canal. Veamos entonces la clasificación y los tipos de cargas. Comencemos. De acuerdo con el modo de aplicación, las cargas pueden ser estáticas o dinámicas. La carga estática es la que se aplica gradualmente. Por otro lado, cuando la aplicación de la carga es de forma súbita, la carga se clasifica como dinámica. Considerando su permanencia, la carga puede ser momentánea o sostenida. Un ejemplo claro de carga momentánea puede ser la de un vehículo que transita por un puente, y un buen ejemplo de carga sostenida es el peso propio del puente. En atención a su estabilidad, la carga puede considerarse como fija o fluctuante. Las cargas fijas no cambian con el tiempo. En contraste, las fluctuantes sí lo hacen. Teniendo en cuenta el origen, las cargas pueden clasificarse como debidas a la acción de la gravedad, al viento, al sismo, a la presión hidrostática, al empuje o a los cambios de temperatura. A su vez, las cargas gravitacionales se pueden subdividir en cargas muertas y cargas vivas. Por último, podría subdividirse la carga viva entre carga viva de ocupación, de almacenamiento y de impacto. Cabe señalar que en algunos libros de texto se encuentra la categoría de cargas ambientales, en las que podemos encontrar las cargas de lluvia, de nieve, de viento, de sismo y de temperatura. La carga muerta comprende todas las cargas de los elementos permanentes de la construcción. Incluyen, pero no necesariamente están limitadas a, el peso propio de la estructura, pisos, rellenos, cielos rasos, escaleras, tabiques fijos y equipo permanente rígidamente anclado. Por lo general, la magnitud de estas cargas puede llegarse a conocer con bastante aproximación. En algunos reglamentos, normas y estándares podemos encontrar como guía valores mínimos que pueden utilizarse para el cálculo de cargas muertas. Por ejemplo, en el anexo B de la norma NS2, Demandas estructurales y condiciones de sitio del AGIES, podemos encontrar un listado de cargas muertas mínimas de diseño. Por lo general, podemos hallar tablas similares a esta en los códigos, reglamentos y normas de diseño estructural aplicables al país donde se está llevando a cabo el diseño de la estructura. Otras tablas que son de gran utilidad para el cálculo de cargas muertas y que podrían ubicarse ya sea en reglamentos o libros de texto dedicados al tema son las que nos proporcionan datos sobre los pesos específicos de los materiales que usualmente se utilizan para la construcción de obras. Ahora mismo en pantalla se muestra una de estas tablas. Las cargas vivas son aquellas producidas por el uso y la ocupación del edificio y pueden variar tanto en magnitud como en posición con el paso del tiempo, y por ello encierran un mayor grado de incertidumbre para el proyectista en comparación con las cargas muertas. En general, su intensidad se encuentra especificada en los códigos o normas de diseño. Por ejemplo, en la norma de seguridad estructural NS2 se prescriben los valores mínimos a utilizar para las cargas vivas según la naturaleza de la ocupación. Los valores para las magnitudes de las cargas vivas de piso establecidas por norma en general se han determinado tomando en cuenta las cargas de todas las personas, muebles y equipos móviles que pueden resultar de la ocupación particular. Además, los aspectos de seguridad requieren que se considere la peor situación esperada, para que la estructura se diseñe para la máxima carga viva posible que se le pueda aplicar. Como proyectista, al estimar la magnitud de las cargas vivas que pueden llegar a actuar en una estructura determinada,
durante la vida útil de esta, es necesario considerar el uso futuro de tal estructura. Por ejemplo, los edificios de oficinas comúnmente se construyen con extensos espacios abiertos que pueden ser divididos en oficinas y otras áreas por medio de muros divisorios provisionales. Tales muros pueden moverse, removerse, reconfigurarse o ser adicionados a lo largo de la vida útil de la edificación. Algunos reglamentos de construcción o normas de seguridad estructural suelen requerir que las cargas de esos muros sean consideradas si la carga viva de piso es menor que 80 libra-fuerzas sobre pie cuadrado, aun si esos muros no se muestran o indican en los planos. Tomando en cuenta esto, una práctica bastante común de los ingenieros estructurales es incrementar las cargas vivas de diseño especificadas en los códigos en 20 libra-fuerzas sobre pie cuadrado, para así estimar el efecto de las subdivisiones futuras, las cuales obviamente son imposibles de anticipar. Las cargas de viento se producen debido al flujo de aire que actúa alrededor de una estructura. Como sucede con cualquier fluido en movimiento, el viento ejerce presión sobre las superficies de cualquier cuerpo con el que entra en contacto. Por tanto, la carga del viento es el efecto del paso de la atmósfera por una estructura estacionaria adherida a la superficie terrestre. El movimiento del aire cerca de la superficie de la Tierra es tridimensional, con un movimiento horizontal mucho mayor que el movimiento vertical. El movimiento vertical del aire es de capital importancia en la meteorología. En contraste, para el diseño estructural reviste mayor importancia el movimiento horizontal, especialmente el que ocurre cerca de la superficie de la Tierra. Las cargas de viento son de gran importancia, particularmente en el diseño de estructuras altas, como el de las torres de radio, puentes que cubren grandes claros, edificios muy altos y angostos, tanques de almacenamiento elevados, chimeneas altas, etc. Las cargas sobre edificios y otras estructuras debidas a los efectos del viento se determinan considerando los efectos atmosféricos y aerodinámicos. Estos efectos forman la base de las metodologías dadas en el estándar ASE 7 y en otras normas para la determinación de cargas de viento. Cuando hablamos de cargas de viento, debe tomarse en cuenta la amenaza eólica de la región. Por ejemplo, en la norma de seguridad estructural NSE 2 podemos encontrar un mapa en donde se nos muestra la zonificación por viento del territorio de Guatemala. Dentro de estas 3 zonas de viento, observen que cada municipio está identificado con un color que representa un valor numérico para la velocidad básica del viento. Esta cantidad es muy importante ya que es en función de esta que se calcula la presión básica del viento. En general, la magnitud de las fuerzas producidas por el viento sobre una estructura dependen de los siguientes factores: la velocidad del viento que actúa sobre ella, que a su vez varía con la altura sobre el terreno y con la localización geográfica, el grado de protección que puede brindarle la topografía, orografía, las edificaciones circundantes u otras obstrucciones, y de las propiedades aerodinámicas de su perfil geométrico. Veamos con más detalle cómo se ve afectada una estructura sometida a cargas de viento. Cuando el viento golpea un edificio cerrado, el viento fluye alrededor de los lados y sobre el techo, y se produce una presión o una succión en las superficies externas del edificio. La pared de barlovento, que es perpendicular a la dirección del viento, experimenta una presión positiva hacia adentro. A medida que el viento fluye alrededor de las esquinas de la pared de barlovento, la turbulencia que se produce separa el flujo de aire de las paredes y provoca una presión negativa hacia afuera, es decir, causa una succión, tanto en las paredes laterales como en la pared de sotavento. Las mayores presiones ocurren en las paredes de barlovento y sotavento. Debido a que una pared puede ser de barlovento o de sotavento, dependiendo de la dirección del viento, debe diseñarse tanto para la presión máxima hacia adentro como para la succión máxima.
Las pruebas de túnel de viento han demostrado que, en la pared de Barlovento, la presión del viento varía con la altura, aumentando a medida que aumenta esta. En contraste, en la pared de Sotavento no hay un cambio apreciable de presión con respecto a la altura. Por lo tanto, se supone que una presión uniforme actúa sobre la pared de Sotavento. Debido a que las cargas de viento incrementan con la altura de una estructura, la rigidez de esta contra las cargas de viento se vuelve cada vez más crítica a medida que aumenta la altura de la estructura que se está analizando. De hecho, el diseño de estructuras altas está dominado en gran medida por los requisitos de protección contra el viento. En el sentido más general de la palabra, un terremoto, sismo o temblor no es más que un fenómeno que implica el movimiento o sacudida de la corteza terrestre. Por tanto, cuando ocurre un sismo, la estructura se ve sometida a una serie de sacudidas balanceándose de un lado al otro. Estas sacudidas son el resultado de fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructura. Básicamente, las fuerzas sísmicas son fuerzas de inercia. Cuando cualquier objeto, como un edificio, experimenta aceleración, se genera una fuerza de inercia cuando su masa resiste la aceleración. La continua sacudida de la base hace que el edificio sufra una serie compleja de oscilaciones. Las fuerzas de inercia actúan dentro de un edificio y son fuerzas internas. A medida que el suelo debajo del edificio se sacude lateralmente, las aceleraciones horizontales se transfieren a través de la superestructura del edificio y generan fuerzas de inercia en la totalidad de este. Las fuerzas de inercia actúan sobre cada elemento y cada componente. Así como la fuerza de gravedad, que actúa verticalmente, se distribuye sobre elementos como los haz de piso, también lo hace la fuerza de inercia sísmica, excepto que actúa horizontalmente. Ya que los sismos son los encargados de introducir las fuerzas de inercia de las que hemos hablado, veamos un poco más sobre cómo se producen los sismos. Los sismos pueden ser causados por varias acciones, tales como las explosiones subterráneas, el movimiento de magma dentro de los volcanes e impactos de grandes objetos contra el suelo. Pero los sismos causados por este tipo de eventos generalmente tienen una intensidad muy baja y muy pocas veces causan daños importantes. Sin embargo, la mayoría de los terremotos severos y dañinos son los de origen tectónico, es decir, aquellos que ocurren como resultado de movimientos abruptos que se producen dentro del interior del planeta Tierra. La corteza terrestre, la capa rocosa externa de la Tierra, puede verse como una capa de roca que se superpone y flota sobre el núcleo fundido del planeta. Esta capa tiene una serie de grandes grietas que dividen a la corteza en una serie de placas muy grandes, llamadas placas tectónicas. Debido a fuerzas de naturaleza gravitacional y a las relacionadas con la convección dentro del núcleo fundido, estas placas tectónicas constantemente se empujan unas contra otras, lo que provoca que se acumulen esfuerzos y energía de deformación no solo dentro de cada placa, sino también a lo largo de sus límites. Conforme pasa el tiempo, estos esfuerzos siguen acumulándose hasta que llega un momento en donde estos o bien exceden la resistencia por fricción entre algún límite de placa o bien exceden la resistencia de la roca misma dentro del interior de una placa. Cuando esto ocurre, se produce un movimiento abrupto diferencial de la corteza terrestre, librando una parte de la energía de deformación que se ha almacenado a lo largo de los años. Esta energía de deformación se libera en forma de energía cinética que irradia hacia afuera desde la zona donde ocurrió el movimiento diferencial, lo que causa sacudidas de suelo y otros efectos sísmicos. La energía se libera principalmente en forma de ondas vibratorias que se propagan a grandes distancias a través de la roca que conforma la corteza terrestre. Esta vibración de la corteza pone en peligro las estructuras que sobre ellas se cimentan, al ser estas solicitadas por el movimiento de su base.
Como dije anteriormente, debido a los movimientos vibratorios de las masas de las estructuras, se generan fuerzas de inercia que inducen esfuerzos importantes en los miembros estructurales de una edificación. A lo largo de los siglos ha habido fallas catastróficas de edificios, puentes y otras estructuras debido a la ocurrencia de los sismos, por lo que considerar este tipo de carga y sus efectos sobre las estructuras es de una importancia yugular. Aunque los techos de las edificaciones deben estar diseñados para tener un drenaje adecuado para que no se produzca acumulación de agua, las cargas resultantes de la acumulación accidental de nieve derretida o agua de lluvia deben considerarse como una posibilidad dentro del análisis y diseño estructural. En ocasiones, los drenajes pueden estar bloqueados por escombros u otros objetos que son arrastrados por el viento, o incluso por granizo que se acumula en el techo cerca de los desagües. Los techos relativamente planos y que abarcan grandes claros son particularmente vulnerables a la acumulación de agua y lluvia porque, al ser flexibles, se deflectan bajo el peso del agua. Esta deflexión conduce a que se acumule una mayor cantidad de agua, lo que provoca una deflexión adicional, lo que nos lleva nuevamente a un aumento en la cantidad de agua acumulada. Con esto en mente, puede verse que el aumento progresivo de la deflexión puede causar una carga excesiva en el techo. En techos relativamente planos es recomendable que a estos se les dote de una adecuada rigidez que evite una deflexión y acumulación excesiva del agua lluvia. Por otro lado, los techos con una adecuada pendiente no están sujetos a la acumulación de agua de lluvia a menos que los drenajes del techo sean obstruidos. Pendientes superiores a las mínimas establecidas por los códigos o normas de construcción proporcionan un excelente drenaje. Algunos códigos de construcción también exigen que, además de los drenajes primarios, los techos deben contar con drenajes secundarios. Este tipo de drenajes debe estar por lo menos 2 pulgadas por encima de los drenajes primarios, para que, si el sistema de drenaje principal se obstruye, el sistema secundario tenga la posibilidad de drenar el agua de la cubierta. La acumulación de agua de la que hablamos generalmente ocurre en los techos en los que se han ubicado parapetos. Evidentemente, en ausencia de parapetos, la acumulación de agua generalmente no ocurre y por tanto no se requieren drenajes secundarios en techos sin parapetos o en techos inclinados. Otras cargas que debemos tomar en cuenta en el análisis y diseño estructural son las relacionadas con la presión hidrostática o con la presión que puede ejercer cualquier tipo de fluido. Los líquidos producen fuerzas horizontales en estructuras como piscinas, tanques de almacenamiento y presas. Lo que nos interesa saber sobre estas fuerzas es su relación con la densidad y la profundidad del líquido. Sabemos por la física que la presión en un líquido a cualquier profundidad es la misma en todas las direcciones. Esto es lo que se conoce como presión hidrostática. La presión hidrostática aumenta linealmente con la profundidad del líquido y es proporcional a su densidad. Esto podemos describirlo matemáticamente con la expresión que se muestra en pantalla. Como lo muestran estas imágenes, la fuerza real se distribuye en la totalidad de la pared. Pero para propósitos de análisis, lo que se necesita es determinar la fuerza resultante y la ubicación donde actúa esta, la cual se denomina centro de presión. Para la imagen mostrada en pantalla, el centro de presión se ubica en el centroide del triángulo que describe la distribución de presión, esto es, a 1/3 de la distancia desde la parte inferior del muro. Observamos que la presión varía desde 0 en la superficie del líquido hasta un máximo en la parte inferior de la pared. Las presiones laterales del suelo se producen donde quiera que una estructura soporte un cambio vertical en el nivel del suelo. A tales estructuras se les denomina muros de contención o bien muros de retención.
los muros que forman parte del sótano de un edificio y los muros de contención deben diseñarse para que puedan resistir apropiadamente las cargas laterales causadas por la presión del suelo adyacente. Para determinar con aceptable precisión la magnitud de esta carga, es necesario contar con un estudio geotécnico del suelo del sitio del proyecto. Pero en algunas ocasiones se carece de un estudio de este tipo. En tales casos, para realizar una estimación de la presión del suelo, podríamos usar los datos que se proporcionan en la tabla 1610.1 del IBC, en función del tipo de suelo con el que se está lidiando en el proyecto. Además de las propiedades del suelo reportadas en el informe geotécnico, la magnitud de la carga lateral debida a la presión del suelo también depende de las condiciones de contorno en la parte superior del muro, es decir, si existe alguna restricción de movimiento en esa ubicación. Por ejemplo, si se encuentra que se restringe el movimiento en la parte superior, los muros deberán diseñarse para las presiones en reposo que se muestran en la tabla. En cambio, si los muros tienen la libertad para deflectarse y girar en la parte superior, deberán diseñarse para las presiones activas suministradas en esta tabla. La distribución de presión que el suelo ejerce sobre el muro puede escribirse matemáticamente con la siguiente expresión, donde K es el coeficiente de presión lateral de tierra. Cuando se trata de presión activa, a menudo se utiliza un valor de K sub A igual a 0.33, en ausencia de datos de prueba reales. En todo caso, se puede hallar más información sobre este tema en cualquier libro de texto sobre mecánica de suelos o ingeniería geotécnica. Algo de gran importancia que hay que tener en cuenta es que, a menos que se suministre un sistema de drenaje apropiado, los muros deberán diseñarse no solo para las presiones laterales del suelo, sino también para resistir los efectos de la presión hidrostática debido al relleno no drenado.